noches y bienvenidos. Continuamos con la información de hoy. Vamos a comenzar aquí la entrevista. Ya os anticipamos en los titulares del informativo. Noticia importante que teníamos a nivel regional hace unos días y tal vez, bueno, pues como estábamos hablando, Semana Santa muchas veces diluye muchas de estas noticias, pero sin duda va a tener repercusiones y desgraciadamente algunas de ellas pues no favorecerán demasiado a nuestra ciudad ni a otras de ellas. El 7 de abril se producía la votación de los presupuestos en Castilla-La Mancha y contra todo pronóstico, de forma sorpresiva, Podemos votaba que no. El Partido Popular, su voto estaba claro de antes, era también que no, con lo que el PSOE se quedaba solo con ese sí y los presupuestos no salían adelante. Desde ese día, bueno, pues ha habido varias comparecencias de todos los grupos políticos y la situación pues queda un poco ahora en el aire. Hay varias inversiones, como sabéis, como hemos ido hablando, que venían para nuestra comarca, para Ellín, para toda la comarca Campos de Ellín, también para la Sierra del Segura, importante, y no sabemos exactamente, ni siquiera nosotros, qué va a pasar ahora con esos presupuestos, si se van a volver a reunir, si va a haber, se van a prorrogar los del año pasado, y para eso, bueno, pues queríamos contar con el delegado de la Junta en Albacete para ver si nos puede poner algo de luz a este asunto. Pedro Antonio Ruiz, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. No sé si vas a poder ponerlo en luz o vosotros mismos estáis en una situación ahora mismo de incertidumbre sin saber lo que va a pasar, aunque bueno, lo que sí que es cierto, y eso no podemos dar marcha atrás, es que los presupuestos, Pedro Antonio Delgado, están sin aprobar. Efectivamente, una situación muy compleja y que nuestro presidente la ha tildado de extraordinaria e inédita. Nunca había ocurrido en nuestra región que toda la vida social que al final dimana de lo que es un presupuesto de Castilla-La Mancha que afecta a los 2 millones de habitantes, pues tuviera esta paralización que implicaría porque muchos proyectos no verían la luz y que otros pues no podían incrementarse, aquellos que estaban en funcionamiento y necesitaban del vigor presupuestario, del incremento, para que pues siguieran en esa senda de la recuperación económica y social. Aunque nuestro presidente, Emiliano García Paje, también lo ha dicho de entrada, es optimista en el sentido que las cosas han de ir bien y que al final la racionalidad también ha de llegar al partido político, formación política Podemos, para que al final pues entre en razón y aquello que ya estaba consensuado, porque este presupuesto, esto no es una disputa entre dos, aquí era un presupuesto perfectamente consensuado, que se trabajó en el mismo desde octubre de 2016 hasta el 23 de enero de este año 2017, que por eso se presentó ante la opinión pública el 24 de enero, también por el representante David Llorente de Podemos, y que empezó toda su tramitación parlamentaria y que sorpresivamente, pues al final se decidió por ellos mismos que no aprobar algo de lo que formaban parte. Optimismo en el sentido de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, de que el presidente no abandona ningún proyecto, pero que es consciente también de la dificultad que nos han provocado la irresponsabilidad, en este caso, de los 2 diputados de Podemos. 2 diputados que, recordemos, en este caso, en tal cual está conformada las Cortes en Castilla-La Mancha en esta legislatura, es necesario llegar a acuerdos entre PSOE y Podemos para aprobar, bueno, por los presupuestos y lógicamente cualquier otro acuerdo que tenga que haber. ¿Qué pasó, delegado, estos días antes, o qué pasó en esa votación? Porque bueno, también tendríamos que hablar con ellos, con Podemos, que lógicamente son los que dieron la sorpresa, pero ¿alguien se lo esperaba desde el PSOE? Nos están diciendo ahora mismo que estaba todo acordado, os habéis sentado. Ellos ahora dicen que no, que había algunas enmiendas que no estaban de acuerdo y que no les había sentado bien que nos aprobaran. ¿Qué pasó esas horas o esos días antes? Mire, es que las propias explicaciones que ha dado el diputado David Llorente pues demuestran esa irresponsabilidad que se ha cometido por su parte, porque esto se produce el 7 de abril, un viernes, y después, no sé si por el intervalo de las vacaciones o es que se fueron de vacaciones después de lo que hicieron, han estado ausentes de la vida pública y política en nuestra región y ahora, 2 días que han regresado, han dado explicaciones y el propio David Llorente pues viene a abundar en esta teoría de la irresponsabilidad, porque dice que se enteró de que tenía que votar no 1 hora antes. Esto no se puede jugar con los destinos de 2 millones de ciudadanos porque recibes una llamada. Yo le pediría al señor Llorente que fuera igual de valiente para que dijera quién es quien le ha llamado para ordenarle que vote en contra.
porque o es alguien muy importante y se ha plegado el señor Llorente, o si no es tan importante, el señor Llorente no tiene ni criterio ni capacidad para estar representando a los intereses de estos 2 millones de ciudadanos. Al día siguiente, ayer mismo, emitió un comunicado de prensa que vuelve también un poco más a abundar en la teoría de la responsabilidad, porque reconoce que su formación política no ha hecho las cosas bien, que tiene órganos de decisión, órganos, consejos ciudadanos, a los que no le han consultado para tomar esta decisión. Ellos, que se jactan de que cualquier decisión es democracia pura y dura desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, reconoce que lo que decidieron fue una llamada y la decisión de 2 diputados, obviando lo que también imagino que muchos militantes de Podemos no tuvieron la oportunidad de manifestarse. Quizás la decisión más importante y trascendental que hayan tomado, que ha sido dejar a esta tierra sin un presupuesto. Por lo tanto, eso demuestra que el Partido Socialista hizo lo que tenía que hacer y que va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, que es hablar y dialogar. Pero por eso, 5 meses de negociación, en esa responsabilidad, en un viaje compartido entre Podemos y el Partido Socialista, incluyendo partidas muy importantes, 120 millones de euros para un plan de garantía ciudadana que nos planteaban y que lo incorporamos. Muchas de las cuestiones que estaban en este presupuesto eran fruto del diálogo y del acuerdo de 5 meses. Nadie que al final no llega a un acuerdo no se pone en rueda de prensa a decir este, pese a no ser nuestro presupuesto al 100%, es el presupuesto que necesitan los castellano-manchegos y es el presupuesto que apoyaremos. Lógicamente también con algunas otras enmiendas. Además, perfecto, nadie que no quiera aprobar algo en la tramitación parlamentaria previa a la aprobación en lo que es el Pleno de las Cortes, no hubiese aprobado en comisión el dictamen, pues lo iban aprobando. Lógicamente, si al final es que hay alguna cuestión más, además de las anteriores, que hablar, es muy fácil decir, pare el Pleno, suspendamos, vamos a hablar un día, 2, 3, los que sean necesarios, pero no provocar la decisión para que automáticamente sean varios los meses los que tengamos que estar en la incertidumbre a la que somete a los ciudadanos. Eso es una irresponsabilidad tremenda y no hay aquí 2 partes que no se entienden, no. Había 2 partes que se habían entendido, 2 partes que habían sumado esfuerzos para tener ese presupuesto y al final quien falla, quien decide tomar un camino equivocado, entiendo, ha sido unilateralmente ellos mismos y además reconociendo que lo han hecho solos a vista de una llamada de 1 hora antes y sin saber cuáles son las circunstancias. Bueno, pues a raíz de esa llamada nosotros también desde aquí lanzamos este llamamiento, ¿no? Nosotros aquí lógicamente estamos para que todos den su opinión, de tanto un partido como otro, y si Podemos nos está escuchando y quiere venir también aquí a dar su opinión, nos interesaría saber si se produjo esa llamada, de quién fue esa llamada y también las razones, ¿no?, por las que se votó que no a esos presupuestos. Lógicamente tienen también el plató disponible para ellos. De momento lo único que podemos ceñirnos es por los comunicados que han hecho, las comparecencias. Delegado, ellos dicen también que, por ejemplo, lo que no se había acordado y que a ellos no les sentó bien, dice que el PSOE les rechazó 20 de 25 enmiendas presentadas. Bien, mire, le vuelvo a repetir la mayor, es decir, si es que quedaban enmiendas vivas que ellos consideraban que eran absolutamente imposible de no aprobar el presupuesto de Castilla-La Mancha si no se volvían a hablar otra vez, se puede haber paralizado el Pleno, negociado y hablado. Pero es que eso no ha sido. Esas enmiendas eran previamente conocidas. Se habían hablado de todas, no de esas, sino de otras muchas cuestiones, porque una enmienda lo que pretende es introducir en un presupuesto una mecánica, debe traer de una partida para incorporar en otra, para hacer algo que se considera oportuno. De esas cuestiones han sido ya muchísimas las que en todo el proceso de negociación se habían hablado y se habían incorporado. Al final, si esas pequeñas enmiendas, yo digo que sean pequeñas por el número o por la cuantía, no, porque para ellos pueden ser absolutamente imposible no aprobar una cosa si lo consideran así, pero eso no es causa suficiente, ni mucho menos, ni cualitativamente ni cuantitativamente, para someter a 2 millones de personas a una situación de dejar una comunidad autónoma sin un presupuesto, cuando además nunca ha habido una negativa a hablar, al contrario, 5 meses de negociación, nunca ha habido una negativa a introducir mejoras en el presupuesto, porque se han introducido muchas, estas eran unas donde no había acuerdo, pero ese no acuerdo en ese tamaño, en esa proporción y en ese momento era suficiente para hacer lo que hicieron. No, porque además de esto no lo dijeron,
porque si esa es la excusa a posteriori, pudo ser durante los 5 meses de negociación, pudo ser durante los 2 días de tramitación parlamentaria y pudo ser incluso 5 minutos antes para decir el pleno se suspende hasta el lunes porque tenemos que ver estas 3 cosas que nos faltan. Pero esto se produce de forma deliberada, porque si no, no hay otra forma de entenderlo la situación que han abocado. ¿Creéis desde el PSOE, ya no hablamos desde el gobierno regional, desde el PSOE que está detrás Podemos a nivel nacional? Ya sabemos que bueno, la situación un poco en muchas autonomías o muchos ayuntamientos está algo deteriorada, y en Castilla-La Mancha también lo vimos con esa ruptura unilateral de Podemos del acuerdo de investidura, que dicen ellos que desde entonces no tienen que dar cuentas ni explicaciones al PSOE porque no es socio de gobierno. ¿Está presionando? ¿Creen que está presionando el Podemos a nivel nacional al de Castilla-La Mancha? No lo sé, y estas son cuestiones que son puramente internas de la formación política Podemos, y yo no me atrevería a asegurar nada en este sentido porque todo lo que rodea a esa formación política, como a otras, entra dentro del ámbito, digamos, privado, y poco sale a lo público. Yo no sé si esta cuestión que ha ocurrido en Castilla-La Mancha es una traslación de la previa situación que se vivió en Vistalegre con el Congreso Nacional de Podemos, donde había 2 corrientes muy determinadas, la de Pablo Iglesias y la de Íñigo Errejón, y al final una venció sobre la otra, y luego también en las cuestiones territoriales, que también hay que tomar decisiones. Por ejemplo, aquí creo que el 14 de mayo son las primarias a nivel regional de Podemos, si es que también hay 2 bandos y si además cada uno de estos 2 diputados están enfrentados también en esas primarias. No lo sé, pero sería en cualquier caso muy triste que sometiéramos 2 millones de ciudadanos a que no tuvieran aprobado su presupuesto y a que 300 millones de euros que iban directamente a la economía de muchas asociaciones, colectivos e inversiones no se produjeran, no llegaran, porque había un problema interno, una lucha de poder interna en una formación como Podemos. Vamos a analizar un poco la situación en la que quedamos ahora mismo, porque, bueno, como decimos, es una situación inédita en nuestra región. No sé si en otras regiones se ha producido, probablemente sí, en ayuntamientos sí que sabemos que ha pasado alguna vez esto, y se ha dado el caso de que se tengan que prorrogar los del año pasado o que se vuelva a negociar, ¿no? Pero ya estamos hablando de, vamos a perder un tiempo valioso, que no sé si hay algunas partidas que se van a ver afectadas, haya o no acuerdo delegado posteriormente. Ahora mismo, ¿qué es lo que está en el aire? Yo de entrada también tengo que decirle que soy optimista de que al final la racionalidad entrará más pronto que tarde y volveremos a tener un presupuesto que precisamente es este presupuesto. ¿Mejorado en algo? Bueno, no lo sé, pero tenemos el presupuesto, porque este es el presupuesto que necesita Castilla-La Mancha, porque está hablado con ellos y está hablado con mucha gente, y por tanto lo tendremos. Pero ¿qué partidas se ven afectadas? También aquí hay que ser realistas y no dramatizar donde no es necesario infringir dolor emocional a la gente diciendo, por ejemplo, que hay en riesgo ciertas cosas cuando no están en riesgo. Castilla-La Mancha sigue funcionando. ¿Por qué? Porque tenemos presupuesto. ¿Cuál? El prorrogado del año 2016. Que estamos en abril ya, claro, han pasado 4 meses. Pero tenemos el presupuesto para el 2017, de momento, es uno prorrogado con la misma cuantía que el 2016. Por ejemplo, los ayuntamientos, hemos despejado esa duda. Yo vengo de mantener una reunión ahora mismo con la corporación municipal y con el propio alcalde de Ellín, con Ramón García, para explicarle las consecuencias directas en su municipio, en este municipio, y que ahora si quiere las detallamos. Sí. Y yo quiero decir, por ejemplo, el plan extraordinario, los contratos que van a venir aquí, allí, no van a sufrir ningún detrimento. ¿Por qué? Porque hay partida. Ese plan extraordinario va a venir. ¿Qué no va a venir en materia de empleo? El programa Más 55. Aquí hay 20 trabajadores que no dependen solo del plan extraordinario, sino de un programa Más 55, pues sencillamente no se podrá continuar con el programa. Eso es lo que ocurre dramáticamente para esta región, para esta provincia y para esta localidad y esta comarca, para Ellín, que no tendremos los trabajadores del Más 55, pero sí tendremos, por supuesto, tendremos aquellos que ya van a venir para este presupuesto 2017, prorrogado 2016, para el plan extraordinario. ¿Qué no tendremos en Ellín? En materia sanitaria, pues no tendremos una resonancia magnética para nuestro hospital. 592.000 euros que iban incorporados en el proyecto de presupuestos para poder adquirir este nuevo equipo. Y cuando compramos un nuevo equipo no es porque sea más bonito, más moderno, es porque se hacen más pruebas diagnósticas. Y si se hacen más pruebas diagnósticas con mejor resolución, con mejor calidad, proteges a la salud, pero también mejoras el tiempo de espera de las listas de espera, valga la redundancia. Para combatir la lista de espera tienes que tener los mejores equipos a disposición. Y gracias a esto, que no ha calculado, por ejemplo, Podemos, pues en Ellín no podremos comprar, hasta que no tengamos presupuesto, una resonancia magnética para nuestro hospital.
El Colegio Cruz de Mayo, que por fin alcanzamos un acuerdo para que en el terreno que a través de la Consejería de Agricultura se nos cede, donde está la oficina comarcal agraria, pues necesitábamos abrir expediente, empezar con la redacción del proyecto para poder, incluso, ojalá hubiese sido posible licitar este año. Dirán, bueno, pero es que eso puede seguir, es que el proyecto vale poco, sí, pero es que aquí no tenemos presupuesto de 2016 para empezar, ni con un solo euro para empezar con el proyecto. Necesitamos despejar primero la duda y la incógnita del presupuesto para empezar el proyecto 2017, 18 y 19, que era el Colegio Cruz de Mayo. Esas son las cosas que no tienen muy claro que iba a ocurrir, y le digo solamente de Llín, pero son 300 millones distribuidos por toda la región. El vertedero de neumáticos, que ha estado 30 años abandonado y que ahora se iba a incorporar una cantidad de dinero para recoger neumáticos fuera de uso y que estaban convirtiéndose en un problema que todos conocemos de qué envergadura es, pues no tenemos presupuesto. Claro que no es mucho, pero tampoco tenemos porque era un presupuesto esnobo, tampoco lo tenemos. Eso, para hablar un poco, para que la gente lo entienda, porque bueno, aquí estamos aprendiendo un poco todos, porque como es una situación inédita, en el momento en que se prorrogan unos presupuestos estamos hablando de que todas estas partidas específicas no existen, porque se está prorrogando algo genérico del año pasado, ¿no? Si hay una partida específica del año pasado para algo, no se puede reconvertir en otra cosa totalmente distinta en unos presupuestos aprobados. Bueno, eso es algo más complejo, pero prácticamente así. A ver si me consigo explicar y si no me perdonan. El año 2016 hay un presupuesto para unas cuestiones determinadas. Pues todas esas mismas cuestiones para el capítulo de personal, para sanidad, para educación. Por eso digo que la vida social, económica, administrativa de la Junta sigue. Se traslada inmediatamente al presupuesto de 2017 y esas mismas cosas se pueden hacer. Se pueden pagar a los funcionarios, el hospital estará abierto, por supuesto, se prestará el servicio que se está prestando, que francamente es muy bueno, pero cada año se tiende a mejorar, cada año se tiende a ampliar y cada año se tiende a adquirir algo nuevo o ejecutar una obra. Pues en lo no previsto no hay dinero. Que alguna pequeña partida, por ejemplo, del 2016, que se traslada a 2017, no se ejecutó y podemos detraer una pequeña cantidad y hacer una modificación para algo, podría darse el caso en alguna pequeña cantidad, pero si algo haces nuevo, tienes que dejar de hacer algo. Piense que el presupuesto del año 2016 se ejecutó con un 0,7% de déficit, es decir, que se comprometió, al menos no ejecutó, pero sí comprometió el 100%. Si ahora con ese dinero que podemos hacerlo todo otra vez, algo nuevo, queremos hacerlo, tendría que ser quitando algo de lo que nos encontramos como presupuesto prorrogado. No sé si me he explicado. Sí, si había 100 millones, claro, sí. Tengo 100 millones, que si quiero coger 1 millón nuevo, tengo que quitárselo a algo o a alguien. Eso es muy complicado. Es muy complicado y, lógicamente, más sin el acuerdo del partido, bueno, que es, lógicamente, estamos hablando del Partido Popular, que sí que ellos han dicho desde siempre que ellos no iban a apoyar estos presupuestos, de hecho tenían esa enmienda a la totalidad, no se contaba con ellos, pero los dos partidos de la izquierda pues sí que estaban en esas negociaciones, como nos dice el delegado. Hemos hablado de varias cuestiones de aquí de Llín, me gustaría también, si tenemos tiempo, yo creo que sí, de hablar de algunas de la Sierra del Segura, que sabemos que hay mucha gente que nos ve también y hay cosas importantes. Por cerrar un poco el capítulo de Llín, porque hemos hablado de este plan MAR 55, hemos hablado de esta resonancia magnética del hospital, del Cruz de Mayo. El Tolmo de Mirateda y el Centro de Salud número 2, ¿influiría también? No, no influirían, aunque habría que hacer una mecánica presupuestaria, porque, por ejemplo, el Tolmo tenía presupuesto 2016 también. La cuestión que ha retrasado la ejecución del proyecto del Tolmo es quién al final, qué parte de nuestra administración ejecutaba, si era de forma directa o a través de otra empresa o organismo público que ejecutara la rehabilitación que necesitaba el Tolmo y la puesta en funcionamiento y apertura. Pero había presupuesto y por lo tanto podemos manejar ese mismo presupuesto. Igual nos ocurre con el centro de salud. El consejero, perdón, creo que llegó a decir que pensaba inaugurarlo antes de verano de este año, llegó a decir aquí en Llín. Ojalá, pero también hay que ser realistas y decir toda la verdad. Nos hemos encontrado con problemas administrativos que no han dependido del presupuesto, ¿no?, sino de los organismos que al final tenían que hacer la doble función, porque saben que hubo un expolio sobre el Tolmo. Hay que rehabilitar, hay que mejorar la infraestructura y además poner en funcionamiento. Eso no estaba siendo sencillo administrativamente hablando y por eso ahí sí que tenemos que reconocer que nuestro deseo de hacerlo de una forma tan rápida no ha sido posible, pero que el presupuesto en este caso, yo es que tampoco quiero decir cosas que no sean ciertas o intentar hacer un asociacionismo de ideas que no son las correctas. Por ejemplo, el Tolmo es un proyecto
que podrá llevar o no más o menos retrasos, pero que lo veremos con independencia de lo que pase. Yo estoy convencido, hombre, es mejor con un presupuesto aprobado que no con uno prorrogado, pero yo soy en ese sentido realista y creo que lo podemos conseguir. El centro de salud es exactamente igual. Este no es una cuestión solamente de dinero, sino que es una obra que está licitada en su momento, que está iniciada la obra, que se ejecutó una parte durante el ejercicio 2016 y que por lo tanto volvemos a encontrar el presupuesto de 2016, lo podemos encontrar en el presupuesto de 2017. Por lo tanto, si en ejecución de esa obra faltara una cantidad que fuera la diferencia entre lo que traemos de 2016 con lo que realmente se ejecute en 2017, veríamos la fórmula para implementarlo dentro del presupuesto del SESCAN. Pero hay otras cosas que son puramente muy claras que no se pueden hacer. Por ejemplo, la Sierra del Segura, aquí, también en Elche de la Sierra, que también me consta que hay algún propietario que también es de Ellín, una transformación de regadío en la zona de Elche de la Sierra para transformar 1000 hectáreas en regadío de 300 propietarios, pequeños propietarios, todos ellos. Ahí estábamos hablando de fondos propios, no era un dinero que viniera del Programa de Desarrollo Rural, del PDR, para transformación o mejora de regadíos, era un dinero exclusivo de fondos propios que aparecía en el presupuesto del 2017, algo más de 4 millones de euros. Pues directamente esos 300 agricultores no pueden transformar sus 1000 hectáreas de un cultivo que necesita del agua para que sea más productivo y por tanto asegurar su modo de vida. Esas son las consecuencias que no ha medido Podemos. Decía David Llorente, el diputado de Podemos, hemos cometido el error de que no hemos consultado a nuestras bases, a nuestros círculos, a nuestra ciudadanía, pero le han consultado, por ejemplo, por extensión, lo que afecta, por ejemplo, a las 300 familias que necesitaban de este presupuesto para transformar su regadío. Le han preguntado, por ejemplo, a los hermanos franciscanos que iban 2 plazas nuevas en este presupuesto y que no vamos a poder firmar. Por supuesto que lo que ya teníamos de relación con los hermanos franciscanos se mantiene, pero ese incremento de 2 plazas no lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, claro, es muy bonito decir, lo hemos hecho mal, no hemos consultado con los nuestros, pero no ha consultado con todo. No han calculado el daño que pueden provocar. Por eso estoy convencido que van a recapacitar y que volverán a sentarse. Y el Partido Socialista, el presidente, lo tiene muy claro, que está dispuesto, cuando sea, como sea, para poder volver a hablar, porque es que este presupuesto que hoy se para era fruto precisamente del diálogo. Lo que nadie se esperaba es que por la espalda se produjera esta irresponsabilidad. Hemos hablado precisamente de esas consecuencias que pueden venir o no, esto ya es un poco interpretación de cada uno, pero bueno, de esa ruptura, ¿no?, del acuerdo de investidura que se hizo en su momento hace unos meses, ¿no?, antes de terminar el año pasado, y muchos también achacan a que las relaciones ahora son peores que nunca también por... A nivel incluso de partido, ¿no?, porque estamos hablando de unas importantes elecciones o bueno, unas votaciones que van a tener a nivel regional Podemos, pero también estamos hablando de que tenemos que elegir un secretario general del PSOE y ya sabemos que, por ejemplo, la candidata Susana Díaz no está muy de acuerdo con muchas tesis de Podemos. ¿Puede influir también en ellos? Estamos aquí en una lucha política entre 2 partidos y está pagando un poco los ciudadanos de Castilla-La Mancha esta lucha. No, mire, yo me resisto a pensar que se le pueda trasladar el mensaje a los ciudadanos que el sufrimiento que se le provoca que no se aprueben estos presupuestos y por tanto que les llegue el dinero para realizar sus proyectos sea fruto de una pelea de 2 partidos. No, le repito, no hay una pelea por lo menos por la parte del Partido Socialista. Aquí se ha empezado a trabajar en Castilla-La Mancha recuperando aquellos recortes que infligió a esta tierra Cospedal durante 4 años. El presupuesto 2016 ha servido para que parcialmente corrijamos esos recortes y empecemos a mejorar. Y el 2017 iba a ser exactamente igual. Aquí nosotros hemos hecho nuestro trabajo, un presupuesto consensuado, pactado y no es ningún intento de pelearnos con nadie y que al final pague el pato como siempre los ciudadanos. No, no, no. Nosotros estamos a disposición de Podemos, de todos los partidos políticos y por supuesto los ciudadanos, porque si no, no hubiésemos presentado este presupuesto, si no, no hubiésemos negociado tanto. Es Podemos quien está aprovechando alguna circunstancia política para hacer de esto política, olvidándose de que hay personas damnificadas a las que hacía relación. Si ya es complicado entender, y te lo decía, de que esto podía obedecer a una estrategia interna de Podemos dentro de una lucha de poder de Podemos en las próximas primarias que tienen el 14 de mayo entre David Llorente y el señor Molina, eso es difícil de entender y como no lo sea ciencia cierta, pues yo no me atrevo a decirlo, pero sería muy triste que los ciudadanos se viesen sometidos a esa presión interna y trasladaran el problema para buscar algún rédito
o político o posicionamiento, pero será mucho más difícil de entender y será muchísimo más injusto si además es que se intenta de forma indirecta, en diferido, la expresión aquí es muy conocida en Castilla-La Mancha, en diferido, influir en otros procesos de otros partidos, como pueda ser el Partido Socialista. Los ciudadanos no se merecen eso. El Partido Socialista, su proceso democrático de primarias, no lo condiciona ni le hace influir en nada que signifique que pueda verse afectado a los ciudadanos. Seguimos trabajando, estamos trabajando. Si Podemos, esa es su forma de teatralizar la política, ya es su problema. Pero sería muy triste por su parte que hubiesen venido a la vida pública de este país y de esta región a utilizar la política para otros menesteres. ¿Y los presupuestos generales del Estado, delegado, influyen? ¿Están esperando ellos el movimiento del PSOE a ver si se van a apoyar o no? No, el PSOE lo tiene muy claro, lo ha dicho muy claro. El PSOE no va a apoyar los presupuestos generales del Estado. Y esas no son unas palabras mías, son unas palabras que en el Parlamento del Estado español se ha dicho claramente que no se va a apoyar los presupuestos porque creemos que hay muchas cosas más que en el presupuesto general del Estado deberían incorporarse para garantizar que también esos recortes que a nivel regional, pero también a nivel nacional, se han infringido. Piense usted, por ejemplo, que estamos reclamando un sistema nuevo de financiación, que los presupuestos nuevos, el borrador de presupuestos no recoge. Por ejemplo, estamos reclamando desde nuestra tierra de Castilla-La Mancha que se nos pague adecuadamente la factura de la dependencia, que estamos recibiendo un 18% cuando deberíamos recibir un 40%. Fíjese, es imposible que apoyemos esas cuentas. Si otros la apoyan, será su problema. Pero también que no empecemos a especular que aquello que ocurre arriba nos afecta abajo. Lo importante es la gente, en este caso de Castilla-La Mancha. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, lo tiene muy claro. Lo primero son los ciudadanos. Y desgraciadamente, para Podemos, lo primero no son los ciudadanos. Nos ha faltado por decir, porque bueno, estamos eminentemente en una zona rural, agrícola, ganadera. Hemos hablado de esta situación que se provoca en Elche de la Sierra, pero también a raíz de lo mismo, ¿no? Los jóvenes agricultores tenían asignada esta partida de 30 millones de euros. Eso sí que se ve a nivel general y a nivel específico. Sí, en parte se compromete y sufre un detrimento porque va a seguir la convocatoria, se va a adjudicar, pero no con el incremento que estaba previsto. Decir que va a desaparecer sería falta a la verdad, pero sí es cierto que el incremento que se quería producir, además agilizarlo en el tiempo y que se pueda producir en el número de jóvenes que se incorporaran, pues eso sí va a sufrir un detrimento, porque una parte, evidentemente, depende, pero no el total. Y ya para terminar, porque bueno, también hay otro tema aquí, Podemos ha nombrado... Estamos hablando, y bueno, y por las palabras que nos nombra el delegado, yo creo que se puede hablar de cierto optimismo de que se llegue al final a un acuerdo, que parecía que yo por lo menos no sentí ese mismo optimismo el mismo día o los días después de ese, ¿no? Pero bueno, esperemos porque bueno, sería bueno para Castilla-La Mancha que hubiera un acuerdo. Podemos ha insistido mucho en tres aspectos que parece que fueron los que ellos pensaban que el PSOE iba a aprobar y no se ha hecho. Uno también va relacionado con la agricultura, que es la reducción de los conciertos religiosos, las ayudas de la agricultura ecológica y la reducción de sueldo de altos cargos. ¿Es posible llegar a un acuerdo al menos en alguno de estos puntos? Mire, no lo sé porque yo no estoy en esas mesas de negociación, pero es que estas cuestiones que usted me trae aquí y que ellos lo traen, suena a excusa, porque es que eso se ha discutido durante muchos meses, desde octubre de 2016, y ya de forma parcial sí se han llegado a acuerdos. A esos acuerdos, parcialmente sobre esas cuestiones y sobre otras. Y evidentemente en una negociación ellos pueden salir de salida con muchas cosas y al final conseguir una gran parte. Y ha conseguido una parte muy importante, 120 millones de euros, por ejemplo, para el plan de garantía de rentas. Entonces al final esto me está sonando a la excusa de siempre para intentar siempre elevar el listón a algo que no pueda ser, algo que sea imposible acometer para poder justificar su decisión. Y yo soy optimista, pero también soy realista. Cuanto antes deben abandonar la estrategia del teatro y dedicarse a la política que beneficie a los ciudadanos. Por lo tanto, hablar de todo, pero ese es el riesgo que han de correr los ciudadanos, de que ante imposibles o cuestiones bizantinas los ciudadanos no tengan lo que necesitan. El Partido Socialista no ha estado nunca esa estrategia y ha cedido siempre y siempre seguirá haciéndolo, pero desde luego un poco siendo también serios y no un partido como es el Partido Podemos, que parece que ha venido a desarrollar una tesis doctoral de cómo introducirse en la política y llegar a los más altos cotas de poder que puedan, y eso es muy poco serio porque los ciudadanos se dan cuenta. Tenemos ahora mismo
¿podemos fijar algún calendario, delegado, o seguimos un poco jugando para ver cómo mueven ficha Podemos? Porque bueno, hay reunión prevista ahora con ellos, se va a trabajar... El calendario, fíjese, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el presidente García Paje, el calendario lo tiene abierto totalmente. Tiene abierto totalmente sus consejerías, las delegaciones, para que cuando el partido político Podemos quiera o se crean condiciones, pues tiene las puertas abiertas para negociar de forma inmediata cuando lo considere oportuno. Nosotros no hemos cerrado ninguna negociación, no nos hemos levantado de ninguna mesa y no hemos votado en contra de nada. Al contrario, hemos estado negociando en muchas mesas durante mucho tiempo y durante el tiempo que sea necesario, y volveremos a hacer todos los esfuerzos posibles para que este presupuesto se pueda volver a aprobar y beneficie a aquellas personas que lo necesitaban. Pues delegado, esperemos que se llegue a un entendimiento por el bien de todos los castellano-manchegos y que lógicamente, bueno, pues que se apruebe el mejor presupuesto para la región, para toda la gente que está luchando por sus negocios, por sus empresas, por su familia, y que lógicamente, bueno, pues esto trastoca a nivel político la aplicación de ese presupuesto, pero que esperemos que no se demore mucho en que se aplique el presupuesto que merece nuestra región, y agradecerle que esté aquí para contárnoslo. Muchísimas gracias. Pedro Antonio Ruiz Santos, el delegado de la Junta de Albacete, que nos ha explicado la situación, cómo queda ahora mismo, la situación, bueno, lógicamente que controlan desde la Junta, porque también, como decimos, aquí abrimos a Podemos, si quieren venir a explicar también su posición, el por qué votaron que no y lo que van a hacer a partir de ahora. Tienen también el plató de televisión Ellín abierto. Nosotros nos despedimos así, como siempre continuamos con toda la información en Televisión Ellín. Buenas noches.